En el nombre de Cristo yo oro para que el entendimiento de cada uno de ustedes sea despertado y puedan entender que nuestra primera meta por la que tenemos que luchar es por ese encuentro con Jesucristo, para poder estar con todos los redimidos delante del Cordero. Esa debe ser nuestra batalla, esa debe ser nuestra lucha cada día. Hablamos en esta noche, amados, de persistencia, de perseverancia. Hablamos de no cansarnos en el camino. No importa la situación tan difícil que atravesemos, no importa que no veamos salida ante la situación, que esté todo cerrado y bien cerrado, que todo parezca que no tiene solución. Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Nosotros no podemos darnos por vencidos. Ustedes anotaron en el papel que se les entregó. ¿De qué se han cansado? ¿Qué entienden que ya no tiene solución? ¿Por qué han estado luchando y piensan que lo han hecho en vano? Porque esas situaciones no van a cambiar. Hoy, en el nombre de Cristo, te vas a ir de aquí creyendo y estando seguro que la situación que quizás durante años te ha atormentado, pensando que no tiene solución, que no tiene salida, sí la tiene y sí va a ser diferente. Que aunque hayas sufrido y padecido, no puedes cansarte, sino que tienes que seguir hacia adelante porque llegará el día marcado por Dios en que eso va a terminar. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 22, muestra cómo el apóstol Pablo y Bernabé constantemente le decían a sus discípulos: anímense, perseveren en la fe, porque es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de los cielos. Y esa es nuestra meta, amados, entrar en el reino de los cielos. Hay ejemplos bíblicos que muestran claramente cómo hombres que creyeron en lo que Dios decía, que tuvieron fe y que tuvieron la decisión de perseverar y de resistir hasta el fin, marcaron una diferencia en sus vidas. Lo vemos en el caso de Eliseo. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando Eliseo entendió que tenía un propósito ministerial, cuando Eliseo entendió que tenía que ser a través de Elías que ese propósito se cumpliera en su vida, él se determinó a seguirlo, se determinó a poner los ojos en él. Y lo vemos en Segunda de Reyes a partir del verso 2. Segunda de Reyes 2, a partir del verso 2, y dice: por favor, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel, y los hijos de los profetas a que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, cállate. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Este hombre tenía una determinación. Y la determinación que tenía era que se cumpliera en su vida lo que Dios había dicho que tenía que ser su vida. Sin embargo, nosotros, muy diferente a él, estamos decididos a ocuparnos de muchas cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos preocupan muchas cosas
que son lejanas al propósito de Dios. Y hoy es día, en el nombre de Cristo, para que como Eliseo hagamos cada uno de nosotros y nos determinemos a decir: Señor, yo voy a perseguir perseverantemente en el propósito que tú tienes para mi vida, y yo voy a estar en el lugar preciso donde ese propósito va a cumplirse, y yo voy a hacer exactamente lo que yo tengo que hacer para que ese propósito se cumpla. Eso se llama perseverar. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que hay una meta trazada por Dios para nosotros, y esa carrera que tenemos que correr tiene que llevarnos a obtener esa meta, a poder cruzarla. Pero nosotros tomamos caminos adyacentes y no el camino principal que nos va a llevar al cumplimiento de esa meta. Perseverar es mantenerse firme y constante en la manera de ser o de obrar, sin importar los fracasos que sucedan en el camino. Lo vemos en Job. Este hombre sufrió lo que difícilmente un ser humano sufre. Solo Cristo sufrió más que él, yo pienso. Lo perdió todo: su vida, su salud, sus afectos. Todo lo perdió este hombre. Y sin embargo, este hombre perseveró muy claramente en lo que significaba su existencia en esta tierra y quién era el Dios que lo creó. Lo vemos en Job 9:12. Dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? O sea, que en medio de su aflicción, en medio de todo lo que le estaba aconteciendo, este hombre hablaba de la soberanía de Dios y decía: Dios es el soberano. ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Ahí vemos determinación, ahí vemos decisión de perseverar. No importa lo grave que me acontezca, no importa lo mucho que me suceda. Una decisión profunda en el corazón de mantenerse mirando al Señor y caminando hacia el propósito. Vemos también sus declaraciones en el capítulo 12, a partir del verso 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Job nunca perdió la visión de quién era Dios. No importó el sufrimiento tan terrible, tan profundo que tuviera.
siempre sabía quién era Dios y sabía que él había sido creado con un propósito por él. Vemos en Job 19 cómo lo afirma. Dice a partir del verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sin embargo, para nosotros qué fácil es perder la visión cuando tenemos problemas. Qué fácil es dejar de pensar que vamos a salir del problema. Qué fácil es para nosotros decir ya esto terminó, ya esto se acabó, ya esto no se va a arreglar. Ese es el pensamiento que inmediatamente nos envuelve. Y ninguno de nosotros ha sufrido lo que este hombre sufrió. Y sin embargo se mantuvo claro, con la visión clara, con la visión precisa de cuál era el futuro que le esperaba. Él no se dejó arropar por lo malo que le acontecía. No se abrumó, no se hundió, sino que levantó sus ojos a su Redentor, porque sabía que su Redentor vivía. Amén. En Job 23, a partir del verso 10, él mismo dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Él tenía la seguridad que lo que Dios dijo se cumpliría y que su Dios no lo dejaría, sencillamente porque él guardó su camino. Él sabía que él estaba en el camino correcto. Él sabía que él había perseverado, que él no había desmayado, que él no se había apartado. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. En medio de tu situación rota, deshecha, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperanza, tienes que decir: mi Redentor vive. Tienes que decir: él acabará lo que ha dicho de mí, lo va a terminar. No te vas a quedar en esa situación. Pero no puedes tirar la toalla. No puedes decir: no puedo más, yo no puedo con esto, yo no puedo seguir hacia adelante. Yo no tengo fuerzas, son muchas cosas para mí, yo no puedo con esta carga, yo no puedo seguir adelante. Hoy vamos a renunciar a todas esas palabras que han salido de nuestros labios, que dañan el propósito y nos detienen en la carrera. Vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 2, la historia de una viuda frente a un juez injusto. ¡Wow! Eso es lo que se llama perseverar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respeta a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hay que insistir, hay que perseverar. No nos podemos cansar en el camino para poder obtener los resultados que nosotros esperamos tener. Lo vemos en Jesús de Nazaret. No hay nada que pueda conmover más todo nuestro ser que ver la perseverancia de Jesucristo. Y hay momentos cruciales en su caminar por esta tierra que muestran cómo él tuvo una decisión, la decisión de llegar a la meta y de cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo a esta tierra. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En el capítulo 13,
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos aquí cómo Jesucristo resistió el embate del diablo. Después de 40 días de ayunos, el diablo viene, se para delante de él y quiere tentarlo. Él pudo caer en la tentación porque él estaba en su condición de hombre. Él buscaba fuerzas en su Padre para poder caminar en esta tierra y poder resistir. Sin embargo, él persistió porque él sabía que tenía una meta que cumplir. Tenía que llegar a la meta. Y como tenía que llegar a la meta, él, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, resistió al diablo. ¿Cuántos ataques del diablo están delante de ti? ¿Cuál es la tentación que está delante de ti? Que tú sucumbes ante ella. La tentación quizá de estar amargado por la realidad que te acontece, de quejarte, de contaminar con raíz de amargura a los que te rodean. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ataque del diablo que te está envolviendo en tu vida? Cambia de técnica. Empieza a determinadamente seguir el ejemplo de Jesucristo, que lo resistió. ¿Y cuál fue el resultado? El diablo, cuando hubo acabado, ¿qué dice la palabra? Se apartó. Porque cuando se le acaban las armas, el diablo tiene que huir. Pero ¿cuál es la actitud más fácil de nosotros? Caer en la tentación, dejarnos arrastrar por lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Entonces vemos matrimonios destruidos, hijos rebeldes, economías en el piso, trabajos con problemas con los jefes, hasta con los compañeros. ¿Por qué? Porque nos dejamos arrastrar de la tentación que se une a nuestro temperamento, a nuestra carne. Pero determinadamente y en el bendito nombre de Jesucristo tenemos que decir como Jesús, no a la tentación, resistir al diablo, escondidos en Dios, sabiendo que el diablo va a huir de nuestras vidas. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 22, que la palabra nos dice: La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo vino a enseñar el nombre de Dios, el carácter de Dios. Esa es su gloria, la forma de ser de Dios. Y Jesucristo lo hizo con su actitud, con su forma de hablar, con su forma de reaccionar, con su forma de comportarse. Pero para él hacerlo, tuvo que perseverar frente a la burla, perseverar frente a la incredulidad, perseverar frente a una clase social farisaica que lo enfrentaba, que se burlaba, que lo combatía. Saduceos, fariseos. Pero él resistió. Él supo, por la gracia de Dios en él, manejarse en medio de esa sociedad dañada, hipócrita, que imperaba en el tiempo en que Jesús estuvo en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos nosotros persistiendo en mostrar el carácter de Cristo? Estamos nosotros determinados a perseverar. No importa el que nos esté hablando para que cambiemos, el que se esté burlando de nosotros. No importa el que quiera arrastrarnos a dejar de ser cristianos. Estamos nosotros perseverando. Estamos diciendo no al que quiere hacernos pecar. Y estamos persistiendo en la santidad y persistiendo en que el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versos 42 al 44, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesucristo
tuvo que persistir, tuvo que perseverar. Cuando le dijo al Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Le estaba diciendo en su humanidad, Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, yo no quiero pasar por esto. Pero sin embargo, él decidió seguir hacia adelante para que se cumpliera el propósito. Entonces le dice, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Estamos nosotros diciéndole al Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, esta realidad me abruma. Señor, me duele lo que estoy viviendo, me duele lo que mi esposa me hizo, lo que mi esposo me hizo. Me duele la actitud de mis hijos, me duele lo que estoy viviendo. Me duele la situación que estoy atravesando, Señor. No quiero atravesarla, no quiero seguir viviendo así, no quiero. Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, Señor. Porque yo sé que en medio de esto tú tienes un propósito. Porque yo sé que tú me vas a sacar hacia adelante. Porque yo sé que yo voy a llegar hacia la meta y no me voy a quedar como estoy. En el Evangelio de Juan vemos otro hecho crucial que demuestra que Cristo perseveró hasta el fin. En el capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús tuvo que caminar persistentemente con aquel que lo iba a traicionar. Tuvo que resistir verlo de frente y tuvo que darle amor para demostrar el carácter de Dios a través de él. Pero él resistió, él perseveró, él tomó la decisión de seguir hasta el fin con Judas, porque Judas era parte del propósito en la vida de él. Y él lo entendía y así lo hizo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versos 53 y 54, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando Cristo lo iban a hacer preso, Él pudo pedir legiones de ángeles para evitar que lo tomaran preso. Sin embargo, Él no lo hizo, porque entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo lo tomarían preso para que empezara el proceso de la crucifixión? ¿Qué estamos haciendo nosotros, igual que Cristo? Que no tomamos nuestras propias armas, violencia, decisiones impositivas, tomamos decisiones a la ligera, impulsivas. O estamos caminando en mansedumbre, en silencio, dejando que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, para que se haga lo que Él quiera que sea hecho en medio de toda situación. O estamos reaccionando con ira, con violencia ante la problemática que nos acontece. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas, burla, maltrato, pero él persistió hacia adelante. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Vemos aquí como el mismo Pilato sabía que él era inocente, siendo Dios inocente, pero nunca abrió su boca para defenderse. Siempre guardó silencio, no importa el vituperio, no importa la agresión sufrida, la injusticia vivida y padecida. No abrió su boca, no reaccionó, no se defendió. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Vemos aquí que Jesús tomó la decisión de padecer la muerte más denigrante. La muerte de cruz era la muerte donde hacía morir a los peores delincuentes. Pero él tenía que dejar a la humanidad el ejemplo de la cruz. Porque no hay evangelio, amados, sin crucifixión, sin tomar la cruz. Y por cuanto él tenía que dejar esto sellado en el corazón del hombre y de la mujer, él tuvo que padecer la muerte de cruz y hacerse maldición. Allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Todo está cumplido. Él tenía que salvar la humanidad. Él tenía que rescatarnos del pecado, que trasladarnos de las tinieblas a la luz. Y él todo lo soportó, perseveró, para que esto se produjera y hoy nosotros pudiésemos estar aquí. Amén. Vamos nosotros, igual que él, a perseverar para poder volver a él y estar juntos con él. Vemos que siempre el resultado de la perseverancia va a traer bendición a la vida. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14, cómo se cumplió el propósito en la vida de Eliseo. Y la unción de Elías fue sobre él y él pudo hacer lo que Dios decía. Vemos en Job cómo le fue quitada la aflicción y cómo vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa. Se condolieron, lo consolaron, y vino el Señor y lo bendijo. Y dice la palabra que su postrer estado fue mucho mejor que el primero. Fue prosperado en todo, tuvo hijos e hijas. Y Job murió de viejo y lleno de días. Amén. Si él no hubiera perseverado y se hubiera levantado contra Dios y se hubiera apartado, ese no hubiese sido su final. La viuda logró que el juez le hiciera justicia. Y vemos en Mateo 28, capítulo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Amén. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Jesús padeció y perseveró, y se cumplió lo que Dios había dicho que sucedería. Resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, y Jesús intercede por ti de día y de noche para que se cumpla el propósito en tu vida. Vamos a unirnos a Jesucristo, vamos a decirle: sí, yo quiero que ese propósito se cumpla, yo quiero que mi matrimonio salga adelante, yo quiero que mis hijos te conozcan y caminen en el propósito que tú tienes para ellos. Yo quiero ser testigo de ti donde quiera que yo esté. Que se cumpla el propósito por el cual Jesucristo está en los cielos orando para que se cumpla en tu vida.
Y la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo perseveró, Cristo fue a la muerte de cruz, se hizo maldición, resucitó al tercer día para a nosotros bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo con la vida eterna, nos bendijo con la salvación, pero también nos otorgó una vida de paz, de seguridad, de gozo en esta tierra. Vamos a atesorar, vamos a decir: sí, Señor, yo lo creo y recibo esa bendición que me fue dada. La carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Consumado es. Ya a partir de este momento, porque perseveré, porque soporté, porque llegué a la meta, porque crucé la meta, ya las tinieblas no van a tener autoridad sobre los que creen en mí, sino que pasaron al reino del cielo de mi Hijo amado. Tito 3, verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Consumado es. Ya son herederos junto conmigo. Ya pertenecen a la familia de Dios y tienen la vida eterna como una garantía delante de ellos. Si tú perseveras, al igual que ellos, también obtendrás el cumplimiento de la promesa. También se cumplirá en tu vida el propósito para el cual has sido colocado en esta tierra. Si perseveras, también llegarás a la meta. No te canses de luchar. Que de tu boca no salga el juicio contra la persona que está a tu lado. No detractes, no taches, no anules. No pienses que el propósito se va a deshacer, que ya la situación se va a romper. Sigue hacia adelante en el nombre poderoso de Cristo. La segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 4. Dice: así que nos sentimos honrados de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Vamos a soportar la prueba. Vamos a soportar el sufrimiento, vamos a soportar el dolor, la persecución, el tiempo malo. Vamos a perseverar convencidos de que esa situación tiene un propósito en nuestras vidas, de que esa situación está obrando para bien y va a ser usada por Dios para llevarnos a cruzar la meta. Porque tengo una meta que alcanzar, no voy a imponer mi voluntad. Porque tengo una meta que alcanzar, no voy a ejercitar mi orgullo, mi altivez. No voy a competir queriendo establecer lo que yo digo que es. Sino que sencillamente yo me voy a concentrar en la meta trazada por delante. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a no pensar en las dificultades. Y vamos a tomar la decisión de perseverar. ¿Cómo vamos a hacerlo? En oración. El mismo Jesucristo buscaba fuerzas en su Padre para poder seguir hacia adelante. La carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 12, nos dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta es nuestra arma de pelea, amados. Buscar fuerzas en Dios. Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El que cree
el que cree que de verdad, sin importar lo que acontezca, va a llegar a la meta, va a tener una vida que va a demostrar que realmente esa persona ha creído que va a llegar a la meta. Es una persona que, como Job, no importa la circunstancia, tendrá en su boca el lenguaje correcto, no el lenguaje de amargura, no el lenguaje de pesar, no el lenguaje que va a unirse a lo que el diablo quiere que suceda, sino que tendrá en su boca una palabra que va a edificar. Y sobre todo, cumplirá la palabra establecida en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos es dejar a un lado el orgullo, es dejar a un lado la incredulidad, es dejar a un lado la autocompasión, porque es muy fácil victimizarnos en medio de las circunstancias, lo que me hiciste, lo que padecí, la vergüenza que es para mí. Tenemos que dejar todo ese tipo de emociones dañadas y carnales y proseguir al blanco y decir: voy a llegar a la meta. Hechos 24:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay que perseverar, amados. Perseverar, no haciendo caso de nada que no sea aquellas cosas que me van a llevar a cruzar la meta. Tenemos que caminar en el temor de Dios, acordándonos que la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. En medio de las circunstancias, si te determinas a llegar a la meta, ora al Señor y mantén tu pensamiento en Él, no en las circunstancias, no en tu temor, en Él. Porque entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento humano estará en ti, porque en Él estás confiando. Romanos 2:7 nos dice que Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. No buscan imponer su voluntad, no buscan ganar el juego, no buscan que las cosas sucedan a su manera, se olvidan de sus sentimientos, se olvidan de sus emociones, con tal de que el nombre de Dios sea glorificado. Y mientras hacemos esto, entonces somos bendecidos. Fíjense que dice la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hebreos 10:36 nos dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Vas a recibir lo que Dios ha prometido que te dará si perseveras hasta el fin. Cristo perseveró con el gozo puesto por delante. Y ese gozo puesto por delante lo llevó hasta el fin. Pon delante de ti ese gozo del Señor que te da la fuerza. Acuérdate que si perseveras un día, vas a estar delante del trono de Dios, delante de Jesucristo, con los demás redimidos, postrados delante de Él, adorando al Cordero de Dios. Si nosotros tenemos eso como meta fundamental en nuestras vidas y renunciamos a tantas metas que son vanas, efímeras, nos vamos a dar cuenta que será fácil perseverar, que haremos como Jesucristo, que aunque sean las consecuencias horribles para nosotros, la realidad que no queremos vivir,
será fácil perseverar porque tenemos nuestra meta puesta en lo eterno. Daniel 12:13 dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a perseverar en el camino del Señor hasta el fin para poder encontrarnos con Jesucristo. Y que al final de nuestros días podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.